Buenos días, Dios bendiga a cada uno de los miembros de la comunidad Colegio Americano. Seguimos en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ayer estudiamos ese versículo. Y el 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que hoy vamos a ver el versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Decíamos que religión significa verdadera adoración. La verdadera adoración pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios es esta. Entonces, ¿qué significa una verdadera adoración pura y sin mancha? Entre los judíos, cuando se hacían sacrificios a Dios, una de las características que debían tener estos sacrificios es que debían ser totalmente puros. Por ejemplo, si se llevaba una oveja para el altar, para hacer un sacrificio a Dios, esa oveja no podía estar con una pata partida ni con un daño, tenía que ser perfecta. Y aquí se está utilizando la misma figura. Recuerden que todos esos sacrificios eran símbolos de lo que Jesucristo iba a hacer. Y acá se está diciendo que una verdadera adoración debe estar marcada por su pureza, porque no tenga mancha. Anteriormente se ha dicho que una verdadera fe debe estar acompañada de la acción. Cuando una persona es oidora de la palabra, pero no hacedora, pues no tiene una verdadera fe. Y en el verso 26 se decía, si una persona dice que es un verdadero adorador, pero no tiene control sobre su lengua, es decir, dominio propio, pues está autoengañándose. Y acá se nos está diciendo que la verdadera adoración debe ser pura y sin mancha. Ahora, la otra cosa que dice es que esa verdadera adoración se da delante de Dios. La anterior, la otra adoración era delante de los otros. Si alguno se cree religioso, entre vosotros, decir, pero acá es delante de Dios, el Padre. Es decir, es una fe vivida ante los ojos de Dios, en la presencia de Dios. Y eso implica un cambio de paradigma. Una cosa es hacer lo que yo considero que está bien delante de los que me rodean, y otra cosa es pararse delante de un Dios que lo conoce todo, un Dios que es totalmente santo, un Dios ante el cual mi alma está desnuda, es decir, que Él conoce todo lo que somos, no hay nada que se le pueda ocultar. Entonces, estar puro delante de Dios es un problema. ¿Cómo vamos a estar puros delante de un Dios que es totalmente santo, que lo conoce todo? Y la Biblia responde eso a través de un verdadero sacrificio, que es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que realmente purifica al ser humano para que pueda estar delante de Dios y ser puro. Ahora, esa persona que está delante de Dios, entonces comienza a conocer a Dios y comienza a interesarse en los proyectos de Dios, en los intereses de Dios. Y la Biblia en el Antiguo Testamento presenta a Dios como el que ampara a las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los desamparados, es decir, como un Dios que está interesado en la persona que está en medio del dolor. Y por eso se dice que esa persona que adora a Dios, que está delante de Él, que lo conoce, que desarrolla comunión con Dios y que se interesa en los intereses de Dios, entonces esa persona comienza a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, comienza a mirar a los desamparados y comienza a interesarse en los proyectos en los que Dios está interesado. La Biblia dice que muchos le dirán en aquel día, Señor,
¿cuándo lo visitamos? ¿Cuándo hicimos algo por usted? Y él les dirá, bueno, ustedes pueden estar a mi lado porque fueron y visitaron a los presos, a los viudas, a los huérfanos, a los desamparados. A muchos les dirá, bueno, ustedes apártense de mí porque tuve hambre, tuve sed y no me visitaste, no me ayudaron. En otras palabras, Dios está interesado en el sufriente. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros pararnos delante de Dios, ser impactados por la obra de Jesucristo purificando nuestras vidas y como resultado de esa comunión con Dios, como resultado de esa transformación que Jesucristo hace en nuestras vidas, ir e interesarnos en nuestro prójimo? Amar a Dios y amar al prójimo. Estudiemos eso. Dios les bendiga.